Amén. Pues Yulisa, antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración para así proseguir. Aleluya. Gracias, Padre mío, Dios mío, te damos la gloria, honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que nos permite, Dios, de poner tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú nos uses como instrumento tuyo, Dios mío, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, ministre cada corazón a través de ella, Dios mío. Gracias, Dios mío, una vez más, porque es una bendición. Toda la gloria, toda la honra será siempre tuya, Dios mío. Gracias, Padre. Sino hacedores de tu palabra. Santo, te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema A los pies de Jesús, Yulisa, que es el nombre de este segmento. Yo voy a estar comenzando a leer la palabra. Aleluya. Y la palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Santo eres Jesús. Amén, qué bendición. Dios les bendiga nuevamente a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en este momento, o quizás luego los que estarán viéndolo más adelante. Es una bendición, Natalie, poder exponer la palabra del Señor, y en esta ocasión pues estaremos bajo el tema A los pies de Jesús. Un tema muy precioso, un tema muy lindo. Pero dentro de este tema nos encontramos con dos personajes, ¿verdad? Amén. Dos personajes muy, muy importantes y con una simbología muy especial, la cual es de mucha aprendizaje y de mucha enseñanza para nosotros actualmente. Y Natalie, voy a estar hablando un poquito primero de quién era Marta, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues mis hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra, específicamente Lucas capítulo 10 del verso 38 al 42, y comenzamos a hablar de quién era Marta. Yo cuando veo a Marta siempre pienso que ella era la mujer práctica, pero que no muy espiritual. Y usted dirá, pero ¿cómo que práctica, verdad? Pues eso es lo que vamos a estar hablando esta noche, y lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Sabemos que cuando nuestra hermana Natalie comenzó a leer los versículos, en el versículo 38 nos dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Nuestro Señor Jesucristo, en sus viajes evangelísticos, así yo siempre me gusta referirme, él hacía paradas en diferentes lugares, y en esta ocasión sabemos que se encontraba en Betesda, lugar donde vivía Marta, María y su hermano Lázaro. Pero ya dentro de este versículo podemos apreciar que Jesucristo hizo esa parada en la casa de Marta. Por eso el versículo nos dice: y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Podemos deducir que Marta, María y Lázaro eran amistades del Señor Jesucristo, o sea que el Señor Jesucristo los conocía muy bien. Y al decir que una mujer llamada Marta les recibió en su casa, podemos deducir que Marta quizás era la hermana mayor de María y Lázaro, y que ella era la dueña de la casa. Por tanto, cuando uno es dueño de casa, pues nosotros nos gusta ser hospitalarios, y en esta ocasión Marta quería darle lo mejor
al Señor Jesucristo, porque Marta conocía quién era Jesús, que eso es un detalle muy importante, mis hermanos, conocer quién es Jesús. Y Marta sabía quién era Jesús, poderoso Dios. Sabemos que ella recibe al Señor Jesucristo. Yo me imagino que Marta pues en su casita lo acomodó, le dio la bienvenida. Ella, yo me imagino que comenzó a preparar su sala, ¿verdad? Su cocina, preparar todos esos alimentos que ella le iba a distribuir al maestro. Para esos tiempos sabemos que limpiaban los pies, ¿verdad? De todo viajero. Y yo me imagino que ella preparaba su tinaja de agua con su pañito, todo lo que era necesario para que esa visita se sintiera, mire mi hermano, cómodo. Gloria al Señor. Sabemos que luego dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, que luego nuestra hermana Natalia estará hablando un poquito más de María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y aquí es donde comenzamos a ver ese contraste y esa diferencia entre Marta y María. Porque ya aquí este versículo nos va diciendo que María estaba a los pies de Jesús, pero Marta, como ya les estamos diciendo, ella estaba en su afán de tener todo arreglado dentro de su casa para que esa visita estuviera cómoda. Y mi hermana Natalie, yo sé que Jesús andaba con sus discípulos, o sea que ella no estaba preparando todo para una persona. Sabemos que eran 12 discípulos, ¿verdad que sí? O sea que esa comida que ella, me imagino que estaba preparando era bastante. Era un trabajo que conllevaba de mucho tiempo, de mucha dedicación. Y yo, no lo dice la palabra, pero yo entiendo que María, quizás al principio, ¿verdad?, la estaba ayudando, acomodando estos alimentos, acomodando las sillitas, los vasitos, el agua, los pañitos, todo lo necesario para ese momento. Pero llegó un momento, Natalie, donde María se detuvo a escuchar al maestro. Porque toda visita, cuando se acomoda dentro de un hogar, ¿qué es lo que sucede, hermana Natalie? Comenzamos a interactuar. Y en este caso, nuestro maestro, el Señor Jesucristo, pues comenzó a dar sus enseñanzas, ¿verdad? Y Natalie, ¿quién no se detiene a escuchar al Señor Jesús? ¿Verdad que sí? Cuando el maestro comenzaba a hablar todas esas enseñanzas hermosas, sabemos que la gente se detenía a escucharlo. Y uno de los versículos de la palabra nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? El oír la palabra del Señor. Y siguiendo lo que es Marta, quiero dejar un ladito María, porque la hermana Natalia estaba hablando de ella, pero ese momento que quizás María se detuvo de los quehaceres que estaba haciendo junto con Marta y se sentó a los pies de Jesucristo, vemos que Marta no lo hace, sino que Marta continúa arreglando todo, dedicándose en todo lo que había que hacer en la casa para dar un hospedaje pues de excelencia, ¿verdad? Luego dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y aquí, Natalie, entramos en lo que le podemos llamar la primera queja. ¿Por qué? Porque ya aquí podemos apreciar que Marta estaba abrumada, estaba como afanada. Esos momentos, ¿verdad, Natalie? Que uno se siente que el tiempo no le da, ¿verdad? Y te pregunto, Natalie, ¿en algún momento tú te has sentido así? Sí, hermana Yulisa, incluso no en uno, en muchos momentos Claro. me he sentido así. Incluso yo recuerdo en una ocasión que estaba como Marta, afanada por limpiar la casa, por recoger todo limpio, todo en orden. Y estaba descuidando mi vida con el Señor, mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda, con tantos quehaceres. Y de repente yo escuché esa voz dentro de mí que me dijo, Natalie, estás afanada. Wow. Y cuando yo escuché esa voz, yo literalmente me paré y uno se queda sorprendida, porque cuando uno siente eso y sabes que es la voz del Espíritu Santo diciéndote, estás afanada. Yo me detuve, hermana Yulisa. Sí. Yo me detuve y
yo tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y dije, no, yo tengo que buscar a mi Señor, yo tengo que sentarme a los pies de Cristo, Claro. porque eso es lo que quiere el Señor, Yulisa, y muchas veces Dios nos tiene que decir, estamos afanados, estamos turbados, pero Él nos llama la atención para que sepamos que solamente a los pies de Él es que nosotros debemos de estar. Así es. Aleluya. Y fíjate, Natalie, ese ejemplo que tú traes de tu vida personal en cuestión de lo que es el hogar y que uno está afanado, fíjate, hoy en día la mayoría de las mujeres no solamente nos quedamos en la casa, sino que salimos también a trabajar, que eso es un detalle bien importante, y a veces los trabajos, ¿verdad? Como que uno se siente ya a la tarde cansado, que uno tiene que llegar a la casa, cocinar, pegar con los niños, atender al esposo, ¿verdad? Sabes que no solamente el hogar, sino también el trabajo, ¿verdad? Y así como tú decías, Natalie, que llegó un momento de tu vida que tú tuviste que decir, no, espérate, tengo que detenerme un momento porque el Espíritu Santo me está llamando, ¿verdad? Y me está diciendo, estoy afanada. Y fíjate, y a veces con el trabajo también nos sentimos así, porque a mí me ha pasado, Natalie. A veces en el mismo trabajo yo me he parado y me he detenido, Dios mío, dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y digo, Dios mío, déjame adorarte por un instante. Déjame decirte gracias por un instante, que te amo mucho, que sepas que aunque yo estoy trabajando en estos momentos y estoy un poquito afanada, yo me acuerdo de ti, de que tú estás aquí conmigo, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando con Marta, que Marta estaba afanada con todos esos quehaceres y ella se acercó al maestro, fíjate, y ella trajo como una queja, ¿verdad? No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. O sea que Marta observó que su hermana María estaba a los pies de Jesús y ella se encontró con todo el trabajo, y la miró, y yo me imagino que Marta, ¿verdad? Eso es acá yo imaginándome la escena, diría, pero María, pero mira María que se cree, me dejó sola acá, ¿verdad? Estamos parafraseando, mi hermana, tratando de imaginarnos la historia. Y yo digo que eso fue lo que le pasó a Marta, pero ¿cómo es posible que María se haya ido para allá y me haya dejado a mí sola aquí? ¿Verdad? Y vino esa queja. Pero más adelante, ella dice, dile pues que me ayude. O sea que ella no solamente se quejó, ¿verdad?, con el maestro, sino que también le dice al Señor Jesucristo, por favor, dile algo a ella. Dile pues que me ayude. Pero el Señor Jesucristo es perfecto, es maravilloso, y esas respuestas que Él nos da, ¿verdad?, con amor. Porque cuando el Señor Jesús siempre nos da como que esa pequeña corrección, ¿verdad?, nos las da con mucho amor y con mucho, exactamente. Y eso fue lo que sucedió aquí con Marta, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Y eso a mí me encanta porque no sé si a ti te ha pasado, Natalie, pero hay veces que uno necesita que le llamen a uno 2 o 3 veces por su nombre. Y en esta ocasión le dijo, Marta, Marta, haciendo como una afirmación de que detente un momento, Marta, y escúchame lo que te voy a decir. Porque yo me imagino a Marta toda ajorada, ¿verdad? Con esa prisa y ese ajoro, y quizás estaba agitada, porque cuando uno está haciendo qué hacer, uno está, tú sabes, como decimos los boricuas, como con la adrenalina alta. Y el Señor Jesús le dice, Marta, Marta. Y yo me imagino que ahí hubo como un freno, ¿verdad?, de Marta, que yo me imagino que Marta se detuvo. Espérate, ¿qué me va a decir el maestro? Y así nos pasa a nosotros, Natalie, en nuestro diario vivir, en todo ese ajetreo, en todos esos quehaceres que tenemos que hacer del trabajo y de tantas cosas, ¿verdad?, que hay que hacer en el día, que llega un momento que el Espíritu Santo nos tiene que decir, Yulisa, y ese es el momento que tenemos que detenernos y escuchar qué el Señor Jesús nos quiere decir a nosotros. Y en esta ocasión, Él le dice, Marta, Marta,
afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Afanada y turbada. O sea que esta palabra afanada y turbada, Natalie, también me lleva a pensar en la palabra abrumada. Es una símil, ¿verdad? De estas dos palabras que nos trae aquí la palabra del Señor. Y cuando tú piensas en la palabra abrumada, significa impedimento. Y eso me llamó la atención, Natalie, porque si uno está abrumado, y en este caso Marta, que el Señor Jesús le dice afanada y turbada, quiere decir que hay un impedimento para que ella pueda llegar a los pies de Cristo. O sea, en otras palabras, esos momentos en los cuales no hemos sacado el tiempo de acercarnos en intimidad con el Espíritu Santo, que no nos hemos detenido a hablar con el Señor Jesucristo, es porque algo nos está haciendo de impedimento. Y en este caso, ¿qué le estaba haciendo el impedimento a Marta? Todos los quehaceres. O sea, ¿qué le dice aquí? Estás con muchas cosas. No era que solamente quizás ella estaba cocinando, ¿verdad? Una sopita, por dar un ejemplo, ¿verdad? Quizás ella estaba a la misma vez buscando agua, cocinando, buscando quizás una sabanita, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros hoy en día. ¿Verdad? Nosotras las mujeres quizás en la casa estamos barriendo y a la misma vez cocinando y atendiendo una llamada, ¿verdad que sí? O tantas y tantas cosas a la misma vez, que son muchas cosas, Natalie. Son muchas cosas. Y cuando venimos a ver, pasó todo el día, llegó la noche, son quizás las 10, 11 de la noche, y ahí es donde, Natalie, decimos, ay, Dios mío, no he hablado contigo, porque estaba en muchas cosas. Y mi hermano, un punto que quiero aclarar en esta noche es que no es malo hacer nuestras cosas, porque es el deber de nosotros, ¿verdad que sí? Es el deber de atender nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. También es un deber, ¿verdad? Aquellas que trabajamos, aportar también en la economía del hogar. Pero el detalle importante dentro de todo esto es que saquemos ese tiempo para poder estar a solas con el Señor. Porque, Natalie, estar a los pies de Cristo, hay que sacar tiempo. Y en este caso, mientras María se detuvo para sentarse a los pies de Cristo, Marta no lo hizo. O sea que Marta no sacó ese tiempo como lo hizo en este caso María, sino que ella continuó con todas esas cosas que ella tenía trabajando, y entonces vino y se quejó. Entonces, más adelante dice, pero solo una cosa es necesaria, Jesús hablando, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Y hay algo que yo siempre recalco cuando leo esta historia, es la comunión espiritual. Mi hermano, nosotros que le servimos al Señor Jesucristo, nos es imperativo sacar ese tiempo de tener comunión con el Señor. E inclusive, hermana Natalie, cuando nosotras estamos trabajando y haciendo los quehaceres, también podemos tener esa comunión, ¿verdad? También podemos tener esa comunión. Y en este caso, pues María, que tú estarás tocando, ella tomó ese tiempo de estar a los pies de Jesús y entrar en una comunión, escuchando la enseñanza que el Señor Jesucristo quería traer en esa ocasión. Así que, mi hermano, resumiendo lo que es el personaje de Marta, Marta era una mujer práctica, era más práctica que espiritual en este momento, ¿verdad? Específico que estamos hablando, pero que esa corrección que el maestro le trajo la hizo a ella entender cuán importante era lo que María estaba haciendo. O sea que la buena parte que había escogido María era estar a los pies del Señor Jesucristo. Amén, Dios mío. Amén. Amén. Y cuando vemos la actitud de María, es contraria a la de Marta. Y no estoy diciendo, Yulisa, que servir o ser práctica sea malo, porque cuando uno tiene unos invitados, uno tiene que darle un servicio.
Pero la palabra dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que hay tiempo para todo. Amén. Entonces, en ese momento específico, era el momento de pararse, detenerse y estar a los pies del Maestro. Así es. Aleluya. En ese momento, por eso que Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesaria. Solamente una, hermana Yulisa. Y cuando vemos esta palabra necesario, algo que es necesario, significa conveniente, muy útil y esencial. Amén. Ese era el momento de sentarse a los pies del Maestro. Y María pudo comprender esto, porque ella se sentó a los pies de Cristo. Cuando Jesús entró a la casa, ella rapidito se sentó a los pies del Maestro. Aleluya. Y por eso ella decidió sentarse a sus pies. Quiere decir que María estaba enfocada. María, había un enfoque, que la mirada de ella estaba hacia el Señor. En ese momento no había ninguna distracción que podría detenerla a ella. No había nada importante, solamente estar a los pies del Maestro. Aleluya. Qué lindo eres, Señor. Aleluya. Y cuando hablamos de enfoque, hermana Yulisa, eso significa de uno prestar total atención a alguien. Y me gusta esta definición porque dice prestar total atención a algo o a alguien e ignorar las distracciones. Wow. Qué difícil a veces se hace eso, ¿verdad? Qué difícil, hermana Yulisa. A veces se nos hace eso. ¿Sabe? Estar enfocado y olvidarse de las distracciones que podemos estar pasando durante el día. Cierto. Y fíjate, Natalia, ahora que tú hablas de las distracciones, que mucho el enemigo nos quiere hacer distracciones, ¿verdad? Durante el día. Y ahí es cuando tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude con ese discernimiento que nos da, ¿verdad? Amén. Para que podamos identificar esas distracciones y a tiempo, hermana Natalia, y cortarlas. Eso es amén, Yulisa, eso es amén. Porque si hay algo que nos impide, como lo que estabas diciendo, aleluya, que en ese momento a María, ¿verdad? Hubo algo que le impedía, que era que estaba afanada. Pues también la distracción es un impedimento para sentarse a los pies del Maestro. Aleluya. Y por eso la palabra dice en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Qué lindo. Mira qué lindo, puestos los ojos en Jesús. Que eso fue lo que María hizo. Aleluya. ¿Y qué significa sentarse a los pies de Jesús? Sentarse a los pies de Jesús significa rendirse, humillarse, reverencia y hasta muchas veces refugio, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Aleluya. Y es reconocer que Él es el único Dios verdadero y fiel y que Él tiene el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Pero el problema está, hermana Yulisa, cuando nosotros dejamos que el afán, la prueba, las aflicciones, aleluya, tomen control de nuestras vidas. Y ahí es cuando nosotros desviamos nuestra mirada del Maestro y nos desenfocamos. Aleluya. Cierto. Y ahí nos desenfocamos. Mi alma te adora, Dios. Santo Jesús. Pero qué lindo, aleluya, cuando nada nos mueve de los pies del Maestro. Aleluya. Que no hay situación, que no importa lo que uno esté pasando, uno dice, no, yo me voy a sentar a los pies del Maestro porque yo necesito hablar con Él, yo necesito que Él me dé esa palabra, yo necesito escuchar su voz, yo necesito esa comunión, que el Espíritu Santo abra mi vida, aleluya, y me conforte, aleluya. Santo eres Jesús. Y cuando, qué lindo que cuando ninguna prueba, ninguna situación, que nada de lo que está pasando nos mueve de esa postura de estar a los pies del Maestro. Aleluya. Pero como tú estabas diciendo, hermana Yulisa, que muchas veces el enemigo, aleluya, el enemigo te envía dardos de fuego. Hermana Yulisa, el enemigo te dice, a veces por la situación que tú estás pasando, por la prueba que estás pasando, por el quebranto que tú estás pasando, el enemigo te dice, pero mira cómo tú estás. Pero ¿y a qué Dios tú le sirves? Mira cómo te tiene tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Aleluya. Y muchas veces envía dardos de fuego, hermana Yulisa. Y yo en estos días hablaba con alguien que me decía, yo he sentido, me he sentido con muchas situaciones en mi vida, estoy pasando muchas pruebas y he sentido una voz que me dice, quítate la vida, hermana Yulisa. Y esa es la voz del mismo enemigo, diciéndote, quítate la vida. Porque si hay alguien que no quiere que estemos a los pies de Jesús, es el enemigo. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Entonces ahí es cuando comenzamos
¿verdad? Y muchas veces si nos desenfocamos, comenzamos a escuchar al enemigo. Entonces ahora lo que Dios es, el enemigo nos hace pensar que Dios no es eso. Ejemplo, Dios nos ama, pero Sí. el enemigo pone dardos en tu mente y te dicen, pero es que Dios no te ama, tú estás sola. Y uno a veces se lo cree cuando dice, aleluya, que si tú estás pasando por esto, es porque Dios no te escucha. ¿Para qué Sí. tú oras? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Cierto. Si mira cuántas veces tú estás orando por lo mismo, cuántas veces tú estás y que a los pies del maestro, ¿y dónde está tu petición? Wow. Aleluya, el enemigo nos quiere mover de esa posición, hermana Yulisa, y por eso es que a veces hay muchas personas que se apartan, porque no pueden con la Sí. prueba, y permite que el enemigo los saque de esa postura donde ellos deben estar, que es a los pies del maestro. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Pero qué lindo cuando uno dice, es que no hay diablo, no hay prueba, no hay situación No hay que me nada. mueva de los Cierto. pies de Jesús, porque yo sé que mi Dios me va a dar la victoria. Yo sé Claro. que en Cristo tengo la victoria. Amén. Qué lindo cuando uno dice, no, es que yo tengo que refugiarme en mi maestro. A mí nadie me puede sacar de aquí. Aleluya. Qué Mi bendición. alma. Es una lucha, hermana Natalia. Amén. Es una guerra entre la carne y el espíritu. Y el enemigo se aprovecha de eso, ¿verdad? Pero lo importante es saber que aunque el enemigo nos tira esos dardos, reconocer que el Todopoderoso es nuestro Dios. Y que aunque Él trate, Natalia, nosotros sabemos que el Señor puede más. Amén. Y refugiarnos, como dice su palabra, espera en mí, que tú vas a ver mi gloria. Espera en mí, que tú vas a ver cómo yo voy a Aleluya. pelear. Amén. Qué bendición. Y la palabra lo dice, que someteos pues a Dios, ¿verdad? resistir. Tira al diablo y Él Y él huirá de huirá. vosotros. Amén. Y hermana Yulisa, las aflicciones van a venir, las pruebas van a venir, vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, pero Dios sigue siendo bueno. Qué lindo. Dios es bueno en todo momento. Aleluya. Santo eres Jesús. Por eso que uno se tiene que mantener a los pies de Cristo y decir, nada me puede sacar de esta postura. Aleluya. Y también algo que es lindo, hermana Yulisa, es que la palabra dice que Dios es nuestro refugio. Aleluya. Que Él es torre fuerte. Qué lindo. Aleluya, que a veces cuando uno se siente abrumada, cuando uno se siente cargada, cuando uno se siente que ya no puede Sí, más, así es. Él está ahí. Ujú. O cuando uno se siente que estás caído, que no te puedes levantar, no. Si vamos a los pies del maestro, Él nos levanta, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ir a sus pies. Hay muchas personas que están apartadas y viven una vida diciendo, pero es que yo me quiero levantar y no puedo, pero es que por tu fuerza tú no lo vas a hacer. Ujú. Es a los pies del maestro, Así porque Él es el que te levanta. O nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, Yulisa, No. pero qué lindo es que Él está ahí, y aún esas personas apartadas, que se alejan del Señor, Dios sigue estando esperando por ellos. Amén. Dios no se cansa, Dios lo que quiere es que tú regreses a Él. Dios quiere que tú Amén. te humilles, que tú te rindas a sus pies, porque Él te quiere ayudar, Él te quiere levantar. Dios no quiere Así que es. estés triste, Dios no quiere que estés con pensamiento de suicidio, Dios no quiere que tú vivas una vida triste, no, Dios quiere que tú vivas una vida gozosa, porque la Santo Dios. salvación provoca gozo, Yulisa. Sí, así es. Y eso es lo que quiere el enemigo, traer tristeza. Tristeza. Tristeza y sentir como que Dios no está haciendo nada. Amén. Y Dios está ahí. Frustración. Dios Amén. está ahí en el momento. Aleluya. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tanto Jesús. Santo eres Jesús. Y entonces, cuando uno reconoce y sabe lo grande que es Dios y lo bueno que Dios ha sido con nosotros, Yulisa, una de las cosas es el agradecimiento. Si algo tenía María, era que María era agradecida. Sí. Y te lo puedo mostrar, aquí dice la Biblia, en Marcos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies a Jesús, Qué lindo. y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Aquí nuevamente vemos a María, que esto pasó en otra ocasión. Sí. Mira, en otra ocasión la vemos otra vez a los pies de Jesús. Y Es que cuando el Señor nos visita, no podemos desaprovechar ese momento. Y Marta aprovechaba todas las veces que el Señor visitaba su casa. amén, amén. Y qué lindo, porque ese perfume que era de nardo puro tenía Sí. un valor grande.
Y ella lo compró, ella no le importó cuánto costó, ella no le importó nada, ella no le importó cuando ella estaba ahí ungiéndole, quién estaba alrededor que la criticaban, que decía, pero ¿qué ella hace? Mira, ¿qué ella hace? Mira, está desperdiciando eso. Judas lo dijo, que con ese perfume que se desperdició supuestamente él, porque no fue ningún desperdicio, sino que ella lo estaba preparando para lo que venía. Aleluya. Decía, no, es que esto es un desperdicio, pero no es un desperdicio, es que ella sabía que ese era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella sabía que bien importante, porque una cosa estaba a los pies de Cristo, porque en este caso María sabía quién era Cristo. Amén. Pero aquellos que están buscando otro camino y buscando estar a los pies de otra persona o de aquello que no tiene que ver con el Señor Jesucristo, no va a encontrar nada. Pero María sabía a qué pies ella se rendía. Amén. Y en este caso era el Señor Jesús. Al Señor, al Mesías, al ungido. Aleluya, al Salvador. Ella sabía quién era, por eso que ella hizo estos actos de tan agradecida. Y es que, ¿cómo uno no va a ser agradecida con el Señor, Yulisa? Si Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y misericordioso. Misericordioso, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Y es que cuando uno está agradecido, Yulisa, uno vive a los pies del Maestro. Amén. No importando lo que estés pasando, no importando la prueba, no importando la aflicción, hasta el quebrantamiento. Cierto. Uno es agradecido por lo que Dios ha hecho con nosotros. Si cuando estábamos en el mundo perdido, Él no le molestó sacar su mano y sacarnos del lodo cenagoso, ensuciar sus manos. El Señor, ¿sabe? Lo que Dios hizo con nosotros es para que uno viva una vida en agradecimiento. Cierto. Postrado a los pies como hizo María, una vida a sus pies. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Santo Jesús. Aleluya. Y Dios es bueno en todo momento, Yulisa. Dios es bueno en el momento de alegría. Dios es bueno en el momento de tristeza. Dios es bueno en todo tiempo. Y a veces confundimos que en el momento de tristeza pensamos que Dios es un Dios injusto. Dios no es injusto. O sea, nosotros, de acuerdo a lo que estamos pasando, queremos cambiar los atributos de Dios. Cuando es al revés, Dios sigue con sus atributos, aunque la situación sea difícil. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Poderoso eres Cristo. Si quieres que decir algo, mi hermana Yulisa. Fíjate, ahora que estabas hablando de las emociones, ¿verdad? Aleluya. Lo más que a mí me encanta de ir a los pies de Cristo es que si tú estás alegre, vas a encontrar esa alegría del Espíritu, ¿verdad? Que te contagia. Si estás en momentos de tristeza y de aflicción, está Él ahí que te va a dar ese consuelo, esa consolación. Cuando te sientes bombardeada por el enemigo y te sientes en una guerra terrible, sabes que a los pies de Cristo tú vas a encontrar esa torre fuerte, ese refugio, ese que te va a guardar, ese que va a pelear por ti. O sea que en las diferentes emociones que nosotros atravesamos, lo importante es que estemos a los pies de Cristo. Amén, amén, así es. Y a veces a veces uno se siente con carga, Yulisa, tantas cosas que uno tiene que hacer, tanto, y uno siente una presión, unas cargas. Yo hace poco, yo sentí unas cargas que yo decía, yo me detuve, yo dije, no, yo me tengo que tirar de rodillas porque yo me voy a los pies de mi maestro porque yo sé que él me va a quitar esta carga. Y literalmente, hermana Yulisa, de luego que yo me levanté de orar, yo me sentí tan liviana, mis cargas se fueron. Porque es que Él cubre la necesidad. Amén, amén. Así es. Y para eso también Él está. Aleluya, que si nosotros vamos a los pies de Cristo, Él se lleva nuestras cargas. Venid a mí, todo lo que está trabajado y cargado, y yo los haré descansar, dice su palabra. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Santo Jesús. Y en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, el profeta dijo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confía. Sentarse a los pies de Jesús también es refugio y consuelo, como estábamos hablando y como dijiste, es fortaleza. Quiere decir, hermana Yulisa, que no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. A mí, Dios lo que me ha hecho bien, yo no, me imagino que a ti también, que como a veces uno no vivir una vida agradecida a Él y no olvidarnos, porque a veces podemos hacer hasta ingratos, Yulisa. A veces con tantas cosas, tanto afán, que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Aleluya. Y no le damos la gloria, la honra. Aleluya, el que nos sacó de la situación que nosotros estamos y el que nos dio salvación. ¿Qué más grande que la salvación de nuestra alma? Aleluya. Amén.
Mi alma te adora. Qué Dios. bendición, ¿verdad, hermana Natalie? Y mis hermanos, ya resumiendo este corto segmento, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado, ¿cuál podría ser el consejo, ¿verdad? De este momento, ya habiendo hablado de Marta y María y viendo ese contraste entre las dos, es que si en este mismo instante tú te sientes o te encuentras como Marta, es momento, y el Señor te dice esta noche que es momento de detenerte de toda esa carga e ir a los pies de Cristo. Pero si eres una o un varón que estás a los pies del Señor Jesucristo y estás pasando por guerra, por batallas fuertes, o simplemente eres esa persona que quizá todo está tranquilo, pero sabes que tienes que mantenerte ahí a los pies de Cristo, es que mira, no importa tu situación, que estés como Marta o que estés como María, aquí el detalle importante es que no te puedes salir de los pies de Cristo. Así que, hermana Natalie, yo creo que ese es el consejo de este momento, que sea lo que sea, pase lo que pase, te sientas identificada como Marta o te sientas identificado con María, es que no nos podemos salir de los pies de Cristo. No deje tu postura de estar a los pies de Cristo. Exactamente. Qué Amén. lindo eres, Dios. Así que, mis hermanos, nos hemos gozado Amén. con esta bendición, esta palabra hermosa, y lo más que resaltamos en esta noche es que, mire, tienes que estar a los pies de Cristo. No hay mejor Amén. lugar que estar a los pies de Jesús. Así que vamos a hacer una corta oración. Amén. Padre mío, Dios mío, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque por medio de ella, Dios mío, aprendemos, Dios mío, tu consejo, Dios mío, que está a los pies tuyos, mi Cristo. Dios mío, ayúdanos a ser más como María, Dios mío, y que si en algún momento nos sentamos como Marta, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío, reaccionamos, Dios mío, y busquemos tu presencia y busquemos, Dios mío, ese consejo tuyo, Padre. Yo te pido, Padre, que esta palabra ministre, Dios mío, cada corazón que vea este video, cada alma, Dios mío, que ve este video, Dios mío, y llégate a todo aquello que necesite, Dios mío, de ti, mi Señor Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, Natalie, Dios te bendiga. Amén. Y a todos aquellos hermanos, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. Nuevamente. Dios los bendiga y no olvide que no hay mejor lugar que estar A los pies de Cristo. Amén. Amén.